buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. El tema de hoy es la impunidad. El tema de hoy es la degradación política de los políticos, pero también de los electores. ¿En qué medida, y algunos críticos lo vienen planteando, ciertos sectores de este país se están transformando en lo que fue muy criticado en América Latina, en una república bananera? ¿Por qué? Porque vemos que acontecen muchas cosas malas en Estados Unidos, acá mismo en el condado. Los políticos no pagan las consecuencias, la prensa no refleja, si es que pagan las consecuencias, la realidad de ese suceso. Y para abordar un tema tan complejo y que nos debe preocupar a todos como ciudadanos, hemos invitado a una persona que es político, que es abogado, que es activista y que ante todo es un ciudadano comprometido con el país en el que vive, Estados Unidos. Mi amigo Gustavo Marín. Encantado. Gracias, Gustavo, por estar acá. Igual. Escuchamos la introducción, pero es que venimos hablando de este tema hace varios días. O sea, ¿en qué medida, en qué proporción tú aprecias que en Estados Unidos se está incrementando la impunidad de los actores políticos que hacen actos que no se corresponden ni con la ética ni con la ley y que después no acontece nada? Bueno, para empezar, yo creo que tanto tú como yo partimos de una premisa que no es hablar mal del país, del sistema, ni de los hechos en sí, sino señalar aquellas cosas que no se estén cumpliendo. Al mismo tiempo hay que aceptar las respuestas de las personas que están metidos en muchos de estos organismos, que dicen que existen medios para combatir la corrupción, la falta de ética, y soslayan pruebas de que sí ha sido así. Por ejemplo, este condado es uno de los condados, no es el único, el condado más corrupto en estos momentos. Es el de Chicago. No, bueno, en la Florida es de West Palm Beach, interesantemente. Pero aquí se han dado escándalos muy grandes también. Desde épocas inmemoriales, ¿ok? Desde los 70 y pico, desde antes. Y es importante que se sepa eso porque existe dentro de un sector mayormente anglo esta premisa de que son los latinos y los políticos latinos quienes trajeron la corrupción, y yo creo que hay que recordarse de Miami, de Hialeah, de La Playa y de otros lugares cuando no había siquiera ningún latino y la corrupción era extraordinaria. No podemos olvidar que el señor Al Capone vivió en una de esas islas y que inclusive viviendo aquí tenía un pronunciado dominio sobre la política local, y esas son las partes. Sin embargo, lo que quizás es eficiente es que se crean todas estas comisiones con un nombre y un apellido tan extenso y que al final es como dos líneas paralelas, ¿no? El lado de los procedimientos y los políticos y de la gestión política y el lado de estas comisiones. Y como líneas paralelas muchas veces siguen muy paralelas, pero quizás jamás se encuentren. En el hecho en sí de este caso, si ves el informe anual del inspector general del condado en la comisión de anticorrupción que existe aquí, sí te documenta que desde su inserción hasta el presente ha habido 221 arrestos de figuras públicas y a su vez ha habido 12 compañías acusadas igualmente de fraude. Gustavo, lo que a mí me llama la atención particularmente, y no es solo el condado de Miami-Dade, es en todo el país, es en qué medida, y tú eres abogado, o sea, esta es una pregunta con doble proyección, en qué medida un funcionario electo que consciente o inconscientemente contrae un compromiso relacionado con la autoridad constenta, digamos, el alcalde de un condado, el alcalde de una ciudad, contrae un compromiso con X entidades que va a construir
X edificio. El caso de los Marlins, por ejemplo. ¿Hasta qué punto ese funcionario electo que actuó mal, ya sea consciente o inconscientemente, es responsable? Como alcalde o como comisionado o como jefe de departamento, o simple y llanamente por la persona en sí, por su nombre, por su entidad. Bueno, yo te diría que lo más peligroso de todo esto es que muchas de estas cosas ostensiblemente son legales. Esa es la parte más dolorosa de todo esto. Por ejemplo, en Canadá, en Francia, en diferentes países, existen leyes muy fuertes que prohíben que corporaciones contribuyan dineros a políticos o a partidos políticos. Y quien lo haga está en una franca violación de la ley y por lo tanto de las penalidades que eso incurre. Lamentablemente en Estados Unidos no es así. O sea, inclusive el origen de estos fondos que son los comités de acción política, los llamados PACs, verdaderamente se hicieron dentro de la mejor etapa, diríamos, poscorrupción de todo lo que había ocurrido en Washington y en otras ciudades. Y la idea era que tú y yo como ciudadanos pudiéramos contribuir nuestros 5 pesitos, nuestros 10. Pero eso se degeneró por completo. Bueno, lo que pasa es que en el contexto de los expertos se dieron cuenta, porque todas estas leyes, quizás el refrán aquel de quien decía la ley hace la trampa, ocurre en estos momentos. Dejaron un espacio en el cual, pues primero, cuando existía una prohibición y límites de donativos corporativos, pues se establecían de que tú y 16 ejecutivos, a los cuales tú le dabas $500 cada uno, donara a una campaña política, a una campaña presidencial. Y es una buena cantidad de dinero. No, la realidad es lo siguiente, porque es lógico. En estas campañas presidenciales mínimo, se recogen $100 millones en estos momentos. Ponle más, porque eso es de... Yo creo que se le puede poner mucho más. Una campaña senatorial a nivel federal de cualquier de esta gente recoge millones de dólares. También, por ejemplo, en la última, el candidato a senador, que es el senador actual, recogió casi 17 o 18 millones de dólares. Eso determina otro cuestionamiento. ¿Hasta qué punto es el dinero? Y el dinero se utiliza básicamente para promover a una persona y hacerla conocer y hacer todas las promesas que se le puede ocurrir a sus asesores de campaña. ¿Hasta qué punto es el dinero en la política estadounidense el que está determinando las personas que nosotros elegimos? Porque hay otro aspecto que quiero abordar más adelante contigo, y es la ausencia, la abstención electoral. O sea, hasta qué punto el ciudadano también desencantado por la realidad que nos está aplastando, pues no quiere participar. Pero eso es después. ¿Hasta qué punto, repito, el funcionario que se está promoviendo para ser electo con el dinero que recoge está garantizado? Yo te diría que el porcentaje de éxito de quien tiene fuertes sumas de dinero es increíblemente... Es superior al de un candidato mejor, pero con menos recursos. O sin ninguno. Es más, es real. ¿Y por qué te digo esto? Porque te da el dinero, te da el capital para penetrar los mercados, que en el caso este son los votantes de tu distrito o de tu estado o de la nación, comprar una publicidad que te sería casi prohibitiva de hacerlo, tener un equipo de gente que se dedica a esto. Que hay que pagar, que son funcionarios. Y luego caen en los malos usos, que también esta gente lo hace. O sea, esto es una especie de supermercado en lo cual tú compras de esta góndola aceite y en la otra compras frijoles, y el otro es los votos ausentes, que es o sea, se empezó inicialmente para las personas que estaban en el servicio militar, para las personas que definitivamente tenían una prueba de que no podían acudir a votar, y luego casi se ha hecho como una cosa normal. Sin desviarnos del tema, eso del voto ausente tan generalizado puede considerarse como una forma de valorización de corrupción
en la gestión de la elección? Bueno, lo que pasa es que ha facilitado... Cuando se permite la manipulación por especialistas del tema, ¿no? No, ha facilitado, o sea, ha creado una subespecialización en el cual es una violación de la ley, porque normalmente el modo que se hace es una influencia indebida, el mal usar un boleto o hacer de una manera u otra que una persona vote por alguien de una manera que no deba ser, bien violación a la ley. Lo vemos en todas las elecciones, y el problema es que... ¿Ese es un problema local o es un problema nacional? No, yo te diría que es un problema... Vamos a no olvidarnos, y esto no es nada nuevo. En la elección del 60, por eso el alcalde Daley logró tanta importancia en la administración de Kennedy. Se elevó aquella acusación que Nixon determinó no proceder, porque como político al fin me imagino que dijo, bueno, estos me lo hicieron ahora, pero yo solo hago después a ellos. Adelante. Al punto que en la próxima elección presidencial contrató ex agentes del Buró Federal de Investigación, contrató como unos 68 para precisamente inundar los condados que Daley había supuestamente usado para ganar la elección. No nos olvidemos que la diferencia fue casi mínima, 200,000 votos. Y que Daley se adjudicó... Daley manipuló el voto ausente también. No, peor, agarró y vació en los lagos de... en los grandes lagos de ese momento, en los condados que solían ser pro-republicanos, nunca aparecieron los votos. Pero eso no es muy lejos. En la elección presidencial de Bush lo vimos aquí. Lo vimos al punto de hasta niveles de sospecha de alto nivel, cuando la Contralora del Estado, con francas simpatías, ya que el gobernador era el hermano del candidato, aparte de todo lo demás, llegó a una situación en la cual sospechosamente ganó. Vamos a decir, no te puedo decir de otra manera, pero definitivamente hubo la sospecha, al punto de que en estas cosas de Estados Unidos el entonces presidente Bush logró los votos del colegio electoral y no los votos populares. El voto ausente realmente es un tema cautivador, interesante, y yo creo que hay algo que abordar a profundidad y que debe ser enmendado. Pero retomando nuestro tema de los políticos que incurren en malos manejos, repito, consciente o inconscientemente, y la falta de responsabilidad que se aprecia en ellos cuando deja el poder. O sea, uno no se entera, si son juzgados, pues la prensa no lo informa, uno no se entera de un político que hizo un contrato malo con el que tiene que cargar el ciudadano por decenas de años. Uno no se entera que ese político sea juzgado. Y te pregunto como abogado, ¿es que tienen impunidad los políticos electos para, durante su labor, durante su gestión, violar la ley y no ser perseguidos después? No, definitivamente no creo. El problema es que muchas veces es muy difícil probarlo, eso es número uno. Pero no han tenido, no es impunidad, sería inmunidad. Legalmente inmunidad. Y no la tienen. Sí. Y no hay duda, por ejemplo, una de las administraciones más corruptas en la historia de los Estados Unidos fue la de Ronald Reagan. 30 y pico de oficiales altos en la administración de Reagan fueron juzgados y sentenciados. El mismo caso de Watergate, la renuncia de Nixon impide que el entonces vicepresidente Agnew pudiera asumir el poder, porque a su vez fue encontrado culpable de fraudes cuando era gobernador del estado de Maryland. Eso lo vemos en las altas esferas, que es lo curioso. Pero aquí mismo los otros días estaba escuchando en la radio local, que por cierto atiende con mucha dedicación el tema en muchas ocasiones, de que en la ciudad de Miami un grupo de comisionados aparentemente pues asumieron posiciones favorables a unos bonos que hoy se están investigando. ¿Qué tipo de influencia se negoció para que esos bonos fueran hechos? El poder enorme que tienen las mismas fuerzas que influyen en la política. Yo creo que tú hablabas de... Pero la cuestión legal, lo que yo me refiero, estas personas no pueden ser procesadas, no pueden ser enjuiciadas. La respuesta es la siguiente, ¿ok? La respuesta es que sí existen los estatutos estatales
definitivamente los federales, pero sobre todo los estatales en este caso, que definen claramente lo que es una subasta, lo que es una oferta y la actitud que pueda ser llevada a cabo. Es difícil la prueba, esa es la parte más difícil de todo esto, porque hay una especie de... Existe la percepción de que estuvo mal hecho, pero no hay manera de probarlo en un tribunal. No, y en cierta manera parte de la percepción es que no... la diferencia de determinados países fuera de aquí es que el político de turno entraba en el tesoro y se llevaba, eso no existe verdaderamente aquí. No, aquí no existe. Existe de otra manera. Por ejemplo, todo el que esté relacionado a nivel presidencial o cerca de esa presidencia, está cerca de una de las cosas más importantes que hay, que es lo que figura en las partes secretas de todo lo que son los recursos naturales de los Estados Unidos. Si tú puedes predecir eso, tú puedes apostar en lo que se llama el mercado de commodities y todo lo demás y tener definitivamente muy buen... eternamente. No, es que esto es parte. Pero la realidad es que una gran cantidad de las cosas que se hacen en otros países las llamaríamos tráfico de influencia. En del modo con que funciona, lamentablemente se ha creado, no es, número uno, pero también se ha creado la percepción entre los políticos que es una cosa normal. Y en la ciudadanía igual. O sea, yo lo que creo que se ha creado, que es lo más peligroso para el futuro, que es una actitud casi de ambivalencia. De doble moral. No, de ambivalencia en el pueblo, de que estas cosas ocurren, de que te frustran. Que tienen que ocurrir. Y que la razón es que cuando sacas una encuesta del Congreso de los Estados Unidos, el nivel de aprobación es el 8%. Ahora, Gustavo. O sea, 92% piensa que son unos corruptos y unos descarados. Aquí tenemos un caso de hace 2 o 3 años atrás. El de los cientos de automóviles que estuvieron por un periodo de tiempo muy largo abandonados. Vamos a suponer que ahí no hubo una acción consciente, pero evidentemente hubo negligencia. Nadie paga eso. O sea, no hay funcionario que pueda ser procesado, y en este caso no es un funcionario electo. Imagino que es un funcionario designado por un funcionario electo. O sea, no hay responsabilidad legal en estas cosas. Hay, por ejemplo, en el día de hoy, el director de médico y su asistente que tiene que ver con el programa de salud de los presos renunció. Yo me imagino que aparte de todo hubo serias presiones porque se ha revelado... Pero no es solo renunciar, es decir, no hay causa penal. Porque, por ejemplo, ahora tenemos el caso del HRS, los escándalos que se han producido en el HRS. Una niña que murió que hacía años que no, o por lo menos un año, que no era visitada por los especialistas del HRS y reportaban que sí la visitaban. Ahí no hay culpa, esas personas no van a la cárcel. Pero no existe, tendría que probar lo que es una negligencia criminal o una intención de hacerlo. Sin embargo, sí existe un código del servicio civil y en ese aspecto existe esa oportunidad de hacerlo y muchas personas han sido despedidas de sus cargos. Comisionados de todos los niveles en las ciudades han sido arrestados. Si buscamos la lista es bastante extensa. Lo que pasa, y lo estás viendo, por ejemplo, que en el año, creo que 2011, esta misma Comisión de Ética y Confianza Pública, que funciona inclusive con la Oficina de Corrupción Pública de la Policía, recibió 365 denuncias de fraude. Okay. Lamentablemente, menos del 3% fueron investigadas, y de eso no sé cuántos arrestos hubo, pero lo que te quiero decir es que por un lado son investigadas. Bueno, fueron investigadas todas, pero es difícil, lo estás viendo en el caso de Zimmerman, lo estás viendo en el caso de las regulaciones legales existentes. O sea, el adaptar la ley al castigo es una de las partes más difíciles muchas veces de todo esto. Sin embargo, ha habido gente arrestada, ha habido gente despedida, quizás no con la fuerza, porque acabas de mencionar una agencia que mes tras mes incurre, que es que es un escándalo permanente. La agencia del que cuida con los niños y todo este tipo de cosas, que es increíble los niveles de, si no de negligencia crasa, por lo menos de imbecilidad
Abandono, negligencia, descuido. Total, horrible. Es una de las excepciones y yo creo que eso es uno de los puntos, al punto que habría que suspender una agencia de funcionar. La otra pregunta es, ¿por qué el elector? Yo sé que hay un alto nivel de frustración por todo lo que hemos comentado, pero ¿por qué el elector no se percata que si fuéramos masivamente a votar y si tuviéramos una conciencia más real de la persona que vamos a elegir para ocupar un puesto público, pues tal vez tuviéramos mejores funcionarios? Ahora mismo tenemos un candidato a alcalde por la ciudad de Nueva York, que en su momento fue representante a la Cámara, que tuvo que renunciar porque sus conductas realmente son contradictorias y aún así tiene tras de sí un número importante de electores. O sea, el elector no se percata de que quien lo va a gobernar tiene que reunir una serie, y no me refiero solo al caso de este candidato, me refiero en general, que la persona que nos va a representar debe tener una serie de valores, una serie de situaciones que le distingan de compromisos morales con la comunidad. Teóricamente yo creo que la respuesta sería sí. Yo quiero la respuesta práctica de un hombre de experiencia. No, lo que pasa es que lamentablemente existe la manipulación del elector igualmente y existe también la indolencia del mismo elector. Yo creo que los medios de mercadeo de votos, los estudiosos en esa área, se han percatado de que lamentablemente una gran cantidad de los electores vota por cosas que son hasta muy estrechas en sí, o sea, más bien personal. Algo que tú sientas de una manera u otra, y otra es la manipulación constante de las boberías. Mira estas campañas, ¿okay? Lo único que hay, o sea, yo someto que todos veamos el tipo de campaña. Ahora mismo, y veníamos conversando de eso, lo que va a venir, desde el momento en que, y podemos entrelazar ese ejemplo que pusiste ahora de Anthony Weiner, que sí, que es increíble, pero también ha habido éxito. O sea, la prensa, la población, se hizo una encuesta, era el primero y ahora es el cuarto. O sea, sí existe, cuando la gente es alertada de muchas de estas cosas, pero tiene que ser alertada a un nivel de repetición casi exagerado, y con casos como este, que este señor debería estar internado y con las manos amarradas. Un caso psiquiátrico, ¿eh? Sí, no, definitivamente. Pero la manipulación de ese caso lo vas a ver desde lo siguiente, porque ya empezó, y es con la presunta, porque todavía no hay nada oficial, candidatura de Hillary Clinton a aspirar a representar a su partido en las elecciones, en las primarias, primero en las elecciones primarias presidenciales. ¿Por qué? ¿Tú estás adelantando tú la candidatura? No, yo creo que va a ser o luce, pero lo que pasa es que ya empezó. O sea, en los países totalitarios te inventan todos estos cargos, te hacen una purga, te llevan ahí, después te fusilan y todo. Aquí te llevan preso después, porque una de las cosas es que te dejan robar y después te llevan a los 5 años preso por corrupción, ¿no? O te dejan cometer todos estos actos indescriptibles y finalmente te vienen a buscar. Ya en ese momento mataste 16 y a lo mejor, en lugar de sentenciarte a muerte o a largas prisiones, pues tú llegas a una negociación con ellos. Ese es otro aspecto y te salen. Que a mí me encantaría tratar en este programa con un fiscal, y es el asunto de los arreglos que se hacen. Bueno, es la única manera muchas veces de llevar a más acusados desde ese aspecto. 3 minutos. Bueno, realmente. ¿Consideras que el país necesita renovarse en este aspecto, de que estamos cada día perdiendo más valores, más compromiso social por parte del elector y más compromiso por parte del candidato? Yo creo que la clase política, porque se ha creado ya una clase casi impenetrable, sobre todo, por ejemplo, en el sistema federal. Yo creo que debe haber términos para todos estos políticos. No existe. O sea, un congresista aquí puede estar 18, 25 años de una manera u otra. Los ejemplos a veces que gente que se ha quedado en el Senado, en el Congreso. Desde el año 70. Gente que se ha quedado en el Senado. Por ejemplo, el señor de Alaska, que tiene 46 en su población, pero llevaba 40 años allí, podía movilizar e inclusive crear aeropuertos que no existían y puertos y puentes en su estado que no llegaban a nada. En cierta medida hay que remedar. Hay que hacer eso. O cambiar. Hay que controlar las y luego también el poder extraordinario del lobismo,
que empezó aunque se disminuyó en el 10, y disminuyó en el 10 porque casi todos los dineros lobistas fueron para la ley de salud y todo lo demás, pero está en los billones de dólares y ya hay una línea de lobistas o cabilderos en Washington, o sea, los inscritos está casi en 14,000 o 15,000. Es otro negocio ser cabildero. No, gran negocio. Sí, pero es que es el negocio que en lugar de abaratar la gestión de gobierno y el producto de gobierno, lo encarece aquí. Y en lugar de abaratar la vida del consumidor, la encarece. No, la encarece totalmente. Y ves las contribuciones, por ejemplo, la industria armamentista es una de las primeras contribuciones. Pero yo creo que hay un aspecto importante que tú acabas de destacar, y Lord Acton decía que el poder absoluto corrompe absolutamente. Y yo creo que el poder extendido también corrompe en alguna manera. Definitivamente, tiene sus puntos buenos. Positivos, sin duda alguna. Pero no hay duda que en una democracia que cada día se nos va más de las manos, que cada día ves el poder omnípodo del gobierno de investigar a la gente a niveles que primero, y siempre son las acusaciones. ¿Hasta dónde la libertad y el derecho? El terrorismo, o aquel en la elección de Bush, el ministro de Homeland Security sacaba las luces rojas, azul, y cuando ya lo eligieron, pues se acabaron todas las luces de tránsito. O sea, yo creo que el presidente Obama también se negó y que ahora mismo ha incrementado. O sea, es una reacción real, muy compleja. Pero es Washington versus todos nosotros. Se nos acabó el tiempo a ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Les esperamos la semana entrante. Encantado. Mi amigo Gustavo Marín, lo mismo. Sí. Y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas noches. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo. No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a wlrn.org y agregue su donación. Suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del Canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas